3, 2, 1, 0. Punto joven. Muy buenas tardes, estamos aquí de regreso en su programa Punto Joven en la radio, aquí en Radio Eternidad, como cada viernes a las 6 de la tarde, contentos de traer aquí temas de actualidad, de interés, pero siempre con una perspectiva bíblica. Aquí mi nombre es Jacobo, en cabina nos acompañan Diego, Vivi y Ana. Hello. Y en producción, detrás de escena, Ezequiel. Hola otra vez, una nueva semana, gracias al Señor, ¿cómo están? No, una vieja semana, porque ya pasó, hoy es viernes. Cierto. ¿Es verdad? Queda un Cierto. tantito. Es vieja, pero es nueva por la que entra, que estamos... Es un nuevo viernes. Exactamente. Es un nuevo viernes. Eso sí es indebatible. ¿Cómo están? ¿Qué lo que? ¿Cómo muy están bien. todos nuestros? Muy bien. ¿Qué es lo que? ¿Qué lo ¿Cómo que? estás? Ay, Que lo que no. es una manera de saludarse aquí en Dominicana para la audiencia Sí, internacional. que eso hay que Exacto. traducirlo. ¿Qué onda? Eso es como el que onda, ¿Qué onda? ¿Qué hubo, pues? como el que hubo en ¿Qué ha Colombia. habido? ¿Qué hubo? Entonces, es ¿Qué ha que lo habido? que. ¿Y en Colombia cómo se dice? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo, Ajá. parce? ¿Qué hubo? ¿Qué más? ¿Qué hubo? ¿Qué más? Ajá. ¿Qué hubo? ¿Qué más? Pero el abreviado de qué lo que, por favor, K. ¿Sí o qué? ¿Sí o qué? LK. Señores, tengo una idea. El próximo programa hay que saludar. De que tú dices, ¿qué lo que? Yo digo, ¿qué onda? Y ustedes, ¿qué hubo? Pero vamos ensayando, Está vamos chulo. ensayando. Ahí va, otra vez. ¿Qué es lo que? ¿Qué onda? ¿Qué es lo que? Ay, sorry. Señores, para el próximo viernes lo vamos a practicar. Lo Bueno, vamos a pero- practicar, señores. Hay que ponernos en eso, ¿ok? Pero muy buena idea, muy buena idea. Esto es en vivo. Sí. Bueno, perdón que entramos un poquito tarde, pero estamos aquí con asuntos técnicos, pero ya estamos delante de ustedes. Y pues nada, queriendo comenzar este programa tratando un poco qué es lo que está pasando, cuál es el trending topic que tenemos para esta semana. Hemos visto algunas noticias. Sí, bueno, es algo realmente un poco triste, pero bueno, vamos a hablarlo para oración y para que realmente el pueblo de Dios esté enterado. Han pasado algunas situaciones en diversos países, por ejemplo en Colombia, Jacobo y Anita son colombianos aquí. Hubo una situación, bueno, está pasando una Un situación momento muy tenso. que realmente es complicada y realmente yo vi algunas fotos, videos y algo realmente triste que de verdad parte de nuestros corazones, ¿verdad? Y también en México creo que también hubo Sí, hubo un accidente en Ciudad de México en la línea 12 del metro. Se cayó una parte y fallecieron, no recuerdo si 40 personas. Wow. No sé de la alrededor. estructura, pero hubo algo que lo causó. ¿O fue así como de repente? En realidad, bueno, ese es ahora mismo es como el disturbio que está en México porque pues es una obra que no tiene más de 10 años, Oh, que no wow. debió haberse derrumbado, claro, que ha habido terremotos, ustedes recuerdan el terremoto Ah, del claro, 2017, 16 por ahí. El último terremoto que estuvo bastante fuerte, entonces bueno, ya pasó. Simplemente pues pasó, obviamente hay culpables detrás de todo esto, corrupción, gobierno y todo eso, y bueno, ahorita la gente de México está como de luto, muy indignada y de verdad que tenemos que orar por todas estas familias porque sí fueron muchísimos los muertos y los Wow. heridos también. También, si mal no me equivoco, en India también la situación con el COVID-19 realmente está muy fuerte en esa situación en el país de India. Entonces, realmente ha sido algunas semanas en el cual como que muchas cosas en diversos países han ocurrido, pero sabemos que nuestro Dios sigue estando en control. Amén. Y por eso es que queremos traer esto delante de ustedes para que juntos, no solamente ustedes, sino nosotros, toda la iglesia de Dios, iglesias locales, iglesia y la iglesia universal, pues nos unamos en oración. Amén. Como dice la palabra, o sea, gozaos con los que se gozan y llorar con los Amén. que lloran. O sea, Amén. que debemos o sea, nuestro corazón debe de partirse con esta situación, pero al mismo tiempo debemos de clamar a nuestro Dios, como dice la Amén. Biblia también, clama a mí y yo te responderé. O sea, que realmente oremos por estos países y por nuestros hermanos en estos diversos países también. Así Amén. es. Saludamos a nuestra audiencia en las redes, en YouTube, en Facebook, también a los que están escuchando ahora la
transmisión AM, están de pronto manejando, están ahí en los tapones o están... ¿Tú sabías algo? Quiero decir algo. Yo Ajá. venía del trabajo para mi casa, en lo que venía para acá, en una aplicación de delivery, de taxi. Ajá. Quiero decir, espérate, andabas en No, un delivery. globo. No, en un Uber. Di que me ¿Viste la subí al cosa? globo. Está haciendo pedidos. En un Uber. Y realmente se dio esa conversación con el conductor. Ajá. Y yo como que le dije que no, que yo pertenezco a un grupo de radio. Y él dijo, ¿qué? ¿Un grupo de radio? ¿Y qué emisora? ¿Qué sé yo cuánto? Y realmente yo le dije la emisora. Y ojalá que y él lo apuntó en un post-it y de todo. Dijo, yo lo voy a escuchar. O sea que ojalá que no se esté Un Un escuchando. saludo ahí para el conductor de Uber. Alfredo. Un saludo para Saludos Alfredo. Alfredo. Saludos para Alfredo. Y saludamos que- a nuestra audiencia en Facebook. Tenemos a nuestro oyente premium de Sao Paulo, Adrián Plat. Tenemos audiencia de Colombia activa, a Jacqueline Hernández. Tenemos a Está más Diego movido Rueda Facebook que también. YouTube. Saludos desde Espinal, Tolima, Colombia. ¡Ey, Y- Tolima! Yo nací en el Tolima. ¡Wow! ¡Que viva Tolimense. Tolima! ¿Y eso para dónde está? ¿En el norte, en el sur de Colombia? Ay, la Más geografía. centro. Espera, busco el mapa. Y tenemos a Elizabeth López Aquino, como siempre, activa desde México. ¡México! Producción. Mira, Producción a Francis, está un que me poco. está distrayendo a producción. ¿Qué es esto? Pero, Ey, no le haga Están eso. repartiendo México. algo, tienen que guardar. señores, atiendan ese canal de Francis, que eso ahí hay talento, ahí hay talento. Pero bien. No, mira, una voz bendecida. Wow. En YouTube tenemos a Ana Mendoza. Esa es nuestra oyente premium de YouTube. Es cierto. Así es. Sí. Bendiciones y saludos de todos de Santo Domingo Este, dice ella. Tenemos a Lisbeth García. Oh, tenemos a Diego Guerrero. Ah, sí. Para animar un poco las cosas. Yo también Excelente, comento. saludos, Muy bien. Saludos a Diego saludos. Guerrero allá en Un donde placer, esté. lo- Ay, aquí. Los escuchamos desde la cabina, aquí al lado de ustedes. Armando Trujillo, Melissa Mendoza, saludos a todos, gracias por sintonizarnos. Este es un programa que vamos a querer que ustedes estén muy en sintonía, que nos estén aportando mucho porque Está bueno. Muy Está chulo, muy muy bueno. chévere, muy chido. Muy bu- este Muy programa. chido. Exactamente. Chido. Chido. ok. Muy bacano. Exacto. Yo creo que ahora hay que hablar con traducciones, ¿ok? Bueno, O sea, vale. alguien lo dice en dominicano y luego siguen las traducciones. Es del idioma punto joven, Vamos a básicamente. tener que poner subtítulos en YouTube y esas cosas. Sí. Yo creo que sí, ¿verdad? Ay, puede ser. Producción tiene que diseñar los Ahí hay un subtítulos. trabajito para producción. Pero aumentele el sueldo. Sí, sí, Ok. claro. Mucho Porque para- si para no, la hacemos semana. huelga aquí. Bueno, hablando pues, entrando un poco en tema acá, para nosotros los creyentes, y bueno, no porque sea para nosotros, sino es algo indebatible. La palabra de Dios es lámpara a nuestros pies. Amén. Y nos revela el corazón de nuestro Dios, y en ella está todas las promesas que el Señor nos ha dado a nosotros, sus hijos, y también es como los lentes de Dios, como Él ve las cosas, y cuando nosotros nos ponemos los lentes de la palabra podemos mirar de la manera que nuestro Dios ve. Y también la palabra de Dios da testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es un tesoro para nosotros los creyentes, para los hijos de Dios, la palabra de Dios. Y hoy vamos a hablar acerca de un tema que de pronto resulta un poco jocoso en primera instancia, uno se puede hasta sonreír. Chistoso, Es en idioma mexicano. Jocoso, es chistoso. Aquí Divertido. se habla Divertido. elegante. Jocoso. Jocoso. Me suena jocoque. ¿Qué es ¿Y eso? qué es no jocoque? sabemos qué El es. jocoque es como que una... Bueno, ahí mis amigos de México. Eso suena como Elizabeth, si jaqueca. me ayudas con eso. No, jocoque, si mal no recuerdo, es como que la leche en un estado como de fermentación, no sé qué, y se hace un jocoque. O sea, como leche podrida, ¿no? Sí, algo Algo parecido, así. pero se come. O sea, está ¿Es como un yogur? como algo parecido como un yogur o un queso cottage. Como una boruga de acá. Aquí se llama boruga, sí, boruga, más- boruga. Algo, más sabía algo raro hacerlo. de eso, pero le dicen jocoque. Ah, Ok. Me recuerdo a mi abuelita. Le No gustaba dan ganas mucho de el jocoque. comérselo con ese No, nombre. Ok. la verdad que no. Pero, ok, Wow. jocoso no, digamos divertido entonces. Muy No es jocoque un el tema. jocoque, Muy ¿ok? divertido. Más jocoque. Pero bueno, puede resultar divertido a primera vista, pero realmente refleja una problemática que es lamentable, y es la ignorancia bíblica, o peor aún, cuando se trivializa y se distorsiona la palabra de Dios. Y pues vamos a hablar acerca de unos versículos famosos que no están en la Biblia. Versículos. Versículos famosos que no están en la Biblia. Entre comillas. Entonces, ahí es donde entran ustedes, los oyentes, porque de pronto ustedes, a medida que vamos desarrollando, se van acordando de alguno de esos supuestos versículos que la gente cree que está en la Biblia, o que pueden ser algún dicho, un adagio, algo popular.
un proverbio chino, algo. Ajá, que la gente piense bíblico. que es bíblico. Sí. Entonces sería bueno como que ver algunas de esas cosas en el chat y de pronto comentarlas más adelante. Pero nosotros lo que vamos a hacer es ver qué tanto respaldo bíblico tienen algunos de estos versículos, entre comillas, y trataremos de señalar pues también algunos puntos que son problemáticos. Porque hay algunos que de pronto uno puede decir, hey, Tiene sentido. Tiene sentido y es una verdad bíblica, aunque no está literalmente sacado de un verso. Entonces, uno puede también, como hemos visto también en el púlpito, que dice, bueno, ¿usted no ha oído tal dicho? Bueno, eso prácticamente lo dice tal versículo, por el ejemplo. pastor Marcos lo hizo en el domingo antepasado en su prédica, le usó una frase, pero Sí, la lo van a frase acordar, pues tenía no me acuerdo. una verdad bien, no me pude acordar, pero sí. Sí, entonces, Ya empezaron a comentar. ya empezamos. El a comentar. ayúdate que yo te ayudaré. Ah. Es el número 1. Es el primero que tenemos Muy aquí en bien, lista. activo. Y eso no está en la Biblia. ¿Cómo así? Eso no está No, en la Biblia. mira a Anita cómo me mira. Mira a Anita cómo me mira. Primera de Diego. Primero de Diego 4:6. Mira, No, es Diego, para relajando. que te la leas, para que te la leas. Pero, bueno, No, antes pero- de entrar en ese, que es la primera, Está bonito, el está fundamento bíblico de nuestra... Me tenía como... Yo tengo una igualita de esa. Este es chévere. Antes de Ay. entrar en ese particular versículo, sería bueno pues ver el fundamento bíblico de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo hoy. Y para eso vamos a 2 Timoteo 2:15, en la que dice el apóstol Pablo, el Espíritu Santo inspirando al apóstol Pablo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Amén. O sea, es un llamado para todo creyente el poder estar tan familiarizados con la palabra de Dios, que sea el deleite de lo que consumamos, lo que estudiamos, cómo nos acercamos a Dios, que podamos distinguir aquellas ideas que no son, que no van en línea con la palabra de Dios, que son contrarias a la palabra de Dios. Entonces, creo que nosotros podemos, pensando y siendo honestos, como recordar algunos momentos en los que hemos estado escuchando gente decir supuestas versículos así, bueno, en la Biblia dice tal cosa, y nos quedamos como callados. De pronto no estamos ahí para presentar la verdad de Dios, para manejarla apropiadamente, para trazarla con rectitud, que es otra manera de traducir este versículo. Entonces, sin más preámbulos, vamos a arrancar con el primer versículo, Vamos a darle. el más famoso de todos. Ayúdate, que yo te ayudaré. ¿Se los han dicho alguna vez? Cuéntenos cuándo se lo dijeron. Ay, no, mi memoria es mala y si me lo han dicho no me acuerdo. Yo lo he escuchado, pero no recuerdo quién, pero yo lo he escuchado. Yo he escuchado ¿No quieres mucho. quemar a la persona que te lo dijo? Puede ser, no, mentira. Sí, yo tampoco recuerdo. Como que me cuál lo es el hayan uso, dicho. por Ajá. qué se está usando eso. Sí. Yo creo que significa como que tú me ayudas en una y después yo, como que match, como que no sé, como... Bueno, Yo A creo ver, que ¿qué tú significa que es como ayúdate, o sea, como que esfuérzate, que yo te voy a ayudar. Ah, pero yo te voy a ayudar, Sí, Dios. yo creo que Ajá, significa. Ok, yo pensaba que era sí, como porque de, dice de Dios una... dice, Ajá. ayúdate Ah, que yo te ok. ayudaré. Entonces, Yo pensaba Sí. que era como de dos personas, como que tú me ayudas en una y después yo te devuelvo, no sé. Como No, hasta no, que no. no nos salimos de no nos empezamos a salir de nuestro propio problema por nuestros propios medios, entonces ahí, cuando lo hacemos, entonces entra en acción la gracia de Dios o algo así. Pues no sé, señor, yo lo veo como esfuérzate y sé valiente. Josué 1:9. que yo te ayudaré. Que yo te ayudaré. Alguien puso en los comentarios que Josué 1.9. Que- Seguro viene de sí, ahí. Ah, eso. mira, están O sea, como conectados. mira. yo creo que es como ayúdate, o sea, pon de tu parte. Yo te voy a ayudar, pero tú pon de tu parte. Así lo entiendo yo. No sé cómo ustedes lo entienden. Como que tú pon de tu parte, tú esfuérzate, pero y yo no es, bueno, es que a lo mejor ya Inicia uno que le yo mete. Pero continúo. es que, ¿Ah? Inicia, que yo continúo. Ah, Ajá. exacto. es como Muy que, bien, Dale, producción, exacto. muchas gracias. como ponte en eso y yo me encargo del Lisbeth. resto. Ajá. exacto. Lisbeth García dice que a ella se lo decían en curso de matemática, como que escribe, estudia y yo te voy a pasar. ayúdate que... Ay, Bueno, Y- Bueno. sí, básicamente es como una manera en la que si alguien no está como poniendo de su parte en un área o en una situación particular de su vida, es como si esperara que esa solución cayera del cielo, como que no Sí, hiciera nada al exacto. respecto. Ujú. Entonces viene el consejo bíblico, ayúdate que yo te ayudaré, como que sal de esa inactividad, haz algo y las cosas van a caer en su lugar. Básicamente Claro. es como
como una manera de despertar del letargo a alguien, qué sé yo. Ajá. Como que si no estás trabajando, no sé, supongamos a alguien que no está trabajando pero quiere dinero y tampoco busca trabajo, entonces ahí la gente dice, pero mira, mi hijo, Dios dice, ayúdate, yo te ayudaré. Uh-huh. No y se puede, ver ¿verdad? Se puede ver de diferentes ángulos, porque Ajá. yo creo que en ese sentido, o sea, cierto, y yo creo que podemos ver algunos versículos que nos ayudan a ahondar un poquito más en esto. Como el Salmo 37, 3 al 6, dice, confía en el Señor y haz el bien, habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él que Él actuará. Hará resplandecer tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Pero fíjense, o sea, si hay, yo creo que se ve claramente aquí la fe y el afecto del corazón. No es tanto como que estás en tu miseria quizás de pecado, de una debilidad, de algo en tu vida que no anda bien, y tú tienes entonces que ver cómo te sales de ahí para que entonces Dios termine de sacarte. Yo creo que ese no es el concepto. No. El concepto es tú pones tu fe en el Señor, quien te puede sacar, tu corazón se afirma en Él, quien es tu Dios. Y en ese proceso se entrelaza con la gracia de Dios para Él hacer en nosotros y en nuestra vida lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. O ese es el concepto correcto, porque no sabemos si el que inventó este dicho estaba centrado en... Es verdad, ¿quién se lo habrá inventado? Sí, no sabemos quién se lo habrá inventado, pero No. en realidad ese es el concepto correcto para usar ese dicho, que no podemos decir, en la Biblia dice, ayúdate, que yo te ayudaré. Sí, Exacto. hay otros versículos también que realmente dice, que sí dice la Biblia, por ejemplo, Proverbios 16:1 dice, el hombre propone y Dios dispone. Proverbios 16:13, encomienda tus obras al Señor y tus propósitos se afianzarán. Otra vez Proverbios 16, señor Buque. Sí, 16 es el capítulo. La que- mente del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Y finalmente también Proverbios 21:31, se prepara el caballo para el día de la batalla, pero la victoria es del Señor. O sea, yo creo que realmente ahí podemos ver cuál es el punto también. O Es sea, un balance entre la diligencia que corresponde a uno por fe también, o sea, en fe delante de Dios, y confiando en que Él aparejará conforme a su voluntad el resultado. O sea, yo hago lo que está claro de mi parte hacer a limpia conciencia delante del Señor, obedeciendo, siendo diligente, y le dejo los resultados del Señor. Es como ejercitar la confianza en ese sentido. No, yo creo que también, bueno, saliendo un poco del guión también, eso es lo que vemos en la salvación también. O sea, realmente somos salvos por fe, o sea, por fe, no por obras, o sea, por gracia. Pero también al mismo tiempo la Biblia dice que ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. O sea, es como que el Señor es que nos da la salvación por Cristo y nosotros no tenemos que hacer nada, poner nuestro pecado, pero ya eso quita que nosotros vamos a vivir como se nos dé la gana, ¿no? O sea, tenemos algo en qué ocuparnos. Tenemos algo exactamente en qué ocuparnos, pero realmente yo creo que está el enfoque, o sea, el enfoque realmente siempre va a estar en Dios. O sea, aún lo que nosotros hacemos es porque Dios nos capacita. O sea, no es como que, ay, ahora yo me gané esto, el Señor no tiene nada que ver en esto. No, realmente todo lo contrario. O sea, el Señor es que ya hizo todo y realmente también nos capacita. Entonces, ahí que está el punto. Y ese es... Dale, Ok. dale. Piedra, papel o tijera. O Para sea, yo ver. tengo una moneda por acá, cara o sello. Yo sabía que iba a sacar. No, es que quería agregar algo de lo que decía Diego, aunque hay un versículo que tiene como una cierta similitud entre la acción del hombre y la cooperación de Dios, pero el llamado es al arrepentimiento. Y el versículo de Santiago 4:8 al 10 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, limpiad vuestras manos pecadores y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligíos, lamentad y llorad, que vuestra risa se torne en llanto y vuestro gozo en tristeza. Humillados en la presencia del Señor y Él los exaltará. Amén. Qué diferente, ¿ah? Eso Wow. es, bueno, lidiando con el corazón de nosotros una vez más. Y es curioso que eso está relacionado con el aspecto del arrepentimiento, porque también entendemos delante del Señor que es una gracia de Él, pero al final de cuentas nosotros delante del Señor debemos arrepentirnos. Entonces es como una dinámica también que tiene su grado de misterio, pero que al final tenemos que arrepentirnos delante del Señor. Y eso es es algo que también se le está, en este contexto de la carta,
diciéndole como una invitación una exhortación para que creyentes, haciéndose amigos del mundo, no terminen comportándose como enemigos de Dios. Y ya más adelante viene esa exhortación, acercaos a Dios, y Él se acerca. O sea, es parte de mi caminar con Dios, el desechar continuamente el pecado, el desechar el camino de los impíos y el limpiar mis manos delante del Señor en el sentido de cooperar en este proceso de santificación. Y me encanta eso que usted dice, porque si pudiéramos cambiar el ayúdate que yo te ayudaré, bueno, en el contexto de Josué, chévere, pero en el contexto de Santiago pudiéramos decir, reconoce que no te puedes ayudar, que yo te ayudaré. Porque cuando nos humillamos y nos arrepentimos delante de Dios y le buscamos, Él definitivamente hace todo lo que nosotros no pudiéramos hacer con todas nuestras fuerzas, no podríamos, y Él lo hace en su gracia. Dice Areli Domínguez de Veracruz, Córdoba, Veracruz, dice, es también como algo de autoayuda, o sea, se utiliza también como algo de autoayuda, pero sin la confianza en Dios. Y es verdad, sí, muchas veces ese dicho está utilizado como algo de autoayuda. Aquí están poniendo unos en YouTube que yo nunca había escuchado. Tú ves. Bueno, el de... La audiencia es que... El de si el joven supiera y si el viejo pudiera, ¿cuántas cosas se harían? Eso yo nunca lo había escuchado. Nunca. Eso lo comparte José Arias. Pero si había escuchado... Bueno. Ah, interesante. No había escuchado pero ya veo cuál es la parte que difiere con el original. Dice también... citan, como dice la Biblia, Dios bendice al dador alegre. Bueno, sí. No es textualmente, hay una verdad, pero no es precisamente no, exacto. el verso como tal. Entonces hay versos que vamos a ver similares, como que se saca un poquito o se cambia un poquito. Yo creo que por eso es que entra el tema del discernimiento. Porque muchas veces tú escuchas algo y tú dices como que tiene como el lenguaje bíblico, como que se parece, tiene rima, vamos a decir, ponte, o una vez se escucha eso y dice como que eso me suena que está en los Salmos. Sí. O en Proverbios, pero realmente ahí que entra el discernimiento. Y eso a mí, por lo menos, me confronta a leer más la Biblia y a estudiarla, porque si uno no la lee, entonces como que cualquiera te puede persuadir, te puede decir como que no, la Biblia dice eso, y tú realmente no sabes lo que dice la Biblia y cae en esa mentira. Entonces hay que leer la Biblia y ser, o sea, discernir. Pero vamos a ponerle una etiquetica a ese, porque de pronto vamos a venir con uno parecido más adelante. O sea que, ¿cuál es otro versículo supuesto famoso de la Biblia? Hay otro que dice, todo obra para bien. Todo obra para bien, en todo momento, en toda circunstancia, para todas personas. Déjame beber agua, espérate. Sí, es verdad. O sea, como que uno se lo diga a cualquier persona de que no, sí, está bien, todo obra para bien. No importa si es creyente o no. Todo obra para bien. O sea, ¿en qué contexto? Se utiliza como para darle consuelo a alguien en una situación lamentable, una situación difícil. Todo obra para bien, tranquila. Todo obra para bien. Pero todo, incluyendo lo malo, es bueno. complejo. Pero es complejo, pero claro que es, yo creo que a todos nos trae a la mente Romanos 8:28, ¿verdad? O sea, trae como una complejidad con un versículo. La situación es cuando lo decimos en qué momento, ¿no? ¿Y a qué audiencia? Y a qué audiencia, exactamente. Porque yo no puedo venir a darle una esperanza a alguien que no conoce a Cristo, que no ha nacido de nuevo, que no ha sido redimido, decirle todo obra para bien. Claro. Porque hay una condición. Ajá. Esa promesa es condicional. Y eso es para los hijos de Dios. Entonces, ahí está el peligro de pronto de mal emplear la palabra de Dios para dar esperanza, cuando al contrario, la persona debería tener muchas razones para estar desesperanzada hasta que encuentre descanso en Cristo. O sea, es por eso peligroso uno dar consuelo ligeramente con estos supuestos versículos. Yo creo que es muy importante en este tema que estamos viendo hoy el contexto, siempre, o sea, los versículos que utilizamos también, no solamente que es como que un dicho por ahí, sino cómo los usamos súper fuera de contexto. Sí, yo no sé si a ustedes les ha tocado el famoso versículo de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y una persona en la gym así de que no les ha... De Filipenses 4:3. Sí, no, 100%. O sea, hay mucho, bueno, yo no sé si en algún momento lo hice,
no recuerdo, obviamente, o sea, usar un versículo para una foto como que sale la chica así en el espejo y un versículo como de fortaleza o de... Mentira. No es así, o sea, no se está refiriendo a ese contexto. Es interesante porque yo creo que cuando leemos algo viene una imagen a nuestra mente y no necesariamente esa imagen que viene a nuestra mente es lo que en el reino celestial significaría lo que estamos leyendo. Pero es súper interesante cómo hacemos nuestras asociaciones en base a lo que... Sí, a mí me llega a la mente con eso que estaba diciendo Vivi, que es muy importante, lo del contexto. No sé realmente no sé, si no está en la Biblia me lo dicen aquí mismo. Que aquí me lo equivoqué. googleamos, échale. Pero yo he escuchado como que muchas personas dicen que no, todo lo que pise de la planta de tus pies será tuyo. Eso es interesante. Ese no lo pusimos, pero es realmente... porque hay buena condición ahí. Y entonces, hay gente que no, un Ferrari lo piso. o cualquier cosa. Y realmente eso no fue escrito para nosotros. Pues déjame pisar tu laptop. Me gusta tu blusa, ¿te puedo pisar? Gracias. Entonces realmente, o sea, búsquenlo porque realmente no, ahora mismo no recuerdo si está. Yo creo que sí. Está por ahí, es muy interesante porque sí, Dios le prometió una tierra a Israel. Y esa tierra, que en la Biblia salen todas las delimitaciones geográficas para que supieran cuál exactamente era, esa tierra Dios se las iba a dar, Dios se las prometió. Y ellos tenían el llamado de entrar a conquistarla por fe en la promesa de que Dios se las daría. Y sabemos la historia de que no fue así. Ellos pecaron y bueno, pero también hay pasajes claramente donde Dios instruye, esta tierra ni aunque la pises te la voy a dar, porque esta se la he dado a los hijos de fulano. Esta tierra, ni aunque tal cosa te la voy a dar, porque esta se la ha dado a Mengano. O sea, es muy claro en la palabra que la promesa de la tierra prometida, en el contexto de la historia del pueblo de Israel, era una tierra específica. Y en ese contexto, todo lo que pisaran dentro de esos límites sería de ellos. Hay otro que me recuerda, por cierto, Deuteronomio 11:24, pero hay otro que me recuerda a eso, el de lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Ese es complejo. Ese es complejo. Porque hay parte de eso que es tomado de un contexto diferente, que es cuando el Señor Jesucristo dice a sus discípulos, bueno, estando también ahí, porque hay dos partes de eso, hacia Pedro y después hacia la iglesia en general, hacia los discípulos en ese momento, hablando en contexto de disciplina. Y de iglesia. Nos hemos ido profundo. Ajá, exacto. Sí, pero bueno, no quería llegar a resolver ese versículo específicamente. Nos referimos al contexto, a que siempre tenemos que llegar a ver el contexto, porque no puede ser como en este caso, de todo obra para bien, no puede ser aplicado para todo el mundo, aunque nosotros quisiéramos decirlo como palabras de consuelo, o yo creo que es como se da, como si hasta ahorita se da mucho este caso de que... Hay algo que yo estaba pensando cuando estábamos preparando este programa, y es que es lamentable que para algún otro tipo de comunicación escrita o hablada, nosotros generalmente, por naturaleza, por instinto, estamos prestando atención al contexto para dar sentido a lo que se está diciendo en el momento. Pero ¿por qué hay tanta ligereza de pronto con la palabra de Dios? Wow. Cuando es una comunicación que viene inspirada por Dios y es respirada por Dios. ¿Por qué tomamos tan fácilmente a la ligera y no nos esforzamos de la misma manera como cuál es el contexto? ¿Qué es lo que el Señor quiere comunicar con este versículo? No solamente Él solo, sino cuál es la idea de todo lo que el Señor quiere decir. No debería haber un mayor peso de querer entender y tomarlo con todas sus implicaciones. Sí. Hay una observación que nadie se pone a decir, déjame yo entiendo el contexto de lo que me está diciendo fulano para entender ahora lo que me quiere decir en esta línea. No, eso es natural. Pero en la palabra de Dios tiende a pasar eso. Sacamos versículos y apoyamos posturas así a la ligera. Entonces no debe ser así entre nosotros. Bueno, ¿ibas a leer un dale. comentario? No, yo iba a decir realmente que eso que dijo acá Jacobo, aunque no nos pasa exactamente tan frecuente, pero aún algunas cosas que que nosotros a veces decimos, como que si otra persona no sabe o algo, se puede salir fuera de contexto o que no está entendiendo. Entonces, eso, no puede pasar, pero porque todo lo que uno dice realmente está en un contexto. Lo que pasa es que uno muchas veces no lo piensa así. Señor, el chat está activo. Yo nunca había visto. Lisbeth García dice que
con el verso que dijimos ahorita, que yo tenía un conocido que salía a caminar por todo su pueblo porque así todo sería de él. Wow, aquí, bueno, en vivo. ¿Qué más? ¿Qué otros versículos falsos tenemos? Mira, aquí está uno muy popular, al que madruga Dios lo ayuda. Ese está, yo creo que lo pusimos. Y en Facebook Ana Cordero puso, de todo hay en la viña del Señor. Uy, ese sí es. Ese yo lo he escuchado sí es mucho. popular. Este Wow. está bueno, Wow. estas participaciones. bueno. Sí, ese yo lo, no sé por qué no se me ocurrió ese, pero ese sí lo he escuchado. La verdad, yo lo he dicho. De todo hay en la viña del Wow. Señor. No de todo, como, sí, es como... Yo lo he oído bastante. Hay de Yo todo. lo en la- Hay de escuchado. todo en la villa, hay de todo en la viña del Señor, pero como que obviamente yo no refiriéndome a Es lo que eso mejor es como lo un he- refrán Ajá, también. ¿De lo he cuál dicho señor? como que sin El don de la casa. a lo mejor, como que sin pensarlo mucho en cuanto a la profundidad del asunto, pero como cuando hay gente media rarita que dice, "No, de todo hay en la viña del Señor." Dice que Algo así. tú sí estás en la viña, porque tú eres de todo, tú eres de todo. Mi gente, cerrando entonces aclaramos que el contexto en el que encontramos este todo obra para bien es en Romanos 8:28, que dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Y esto no quita que sí, que Dios tiene un propósito con las cosas que permiten nuestra vida, seas creyente o no. Dios tiene propósitos y yo creo que el deseo es duro, para mí es difícil decirlo así, pero Dios desea, ¿verdad? La salvación de los hombres. Así que si te arrepientes y crees en Cristo para perdón de tus pecados, la salvación es tuya. Amén. Y eres un hijo de Amén. Dios y todas las cosas cooperarán para bien en tu vida. El siguiente, mi gente. El siguiente es dando que se recibe. Es dando que se Dame, por recibe. favor, Abunda, dinero. abunda. Dame dinero, por favor, para que recibas. Bueno, Honestamente, yo haciendo como preguntando a la gente, ese me lo dijo alguien y lo incluí, pero la verdad nunca lo había escuchado. Pero aparentemente es como sí, ese es algo yo lo he popular. escuchado eso. Sí. Pero ¿qué es lo que transmite eso de que es dando que se recibe? Yo entiendo que realmente significa que por la cantidad proporcional que tú des, así mismo tú vas a recibir. Vamos a decir, si tú das 25 pesos, pues entonces tú vas a recibir 25. Vamos a decir, entonces, eso hace alusión a que el que da más, recibe más. Y no necesariamente eso es así, o sea, es como que... Y tiene, creo que es una malinterpretación de un versículo de la Biblia, que creo que lo tengo aquí, pero déjeme buscarlo. Pero sí es como que como que tienes que dar para recibir. Ajá. Eso... Consigna para que puedas retirar. Exacto, depende de lo que tú des, es lo que tú vas a La Biblia recibir. yo creo que habla de que es mejor dar que que recibir. Ese sí está. Pero realmente esa frase de que es dando que tú recibes, o sea, no está en la Biblia. O sea, no. Y No realmente, siempre va a ser así. Y vemos que este versículo carga la idea de que para poder recibir de Dios algún favor debemos primero darle algo a cambio. Esto es realmente, viene del contexto del llamado mal evangelio de la prosperidad. Si tú siembras una ofrenda, entonces Dios se vería obligado a multiplicarla o darte algo a cambio. Realmente esta palabra vemos un énfasis diferente, que recibimos para dar. O sea, Hay en una- en la la palabra de Dios Biblia, en la lo que Biblia. realmente Exactamente, vemos perdón. es un énfasis al contrario. Al y eso es contrario, lo exactamente. más interesante del asunto, que nosotros recibimos de Dios para dar. Exactamente. Entonces, y precisamente en un pasaje un poco extenso en 2 Corintios 9, cuando se está exhortando a que se haga una recolección de ofrenda, con esa ofrenda se van a ayudar a santos que estaban pasando necesidad. Entonces se exhorta, el apóstol Pablo exhorta de que den con un corazón alegre, bueno, dice que el que siembra escasamente va a cegar. O sea, ahí está la relación un poquito. El que siembra abundantemente también cegará. Pero ese es el contexto, ¿verdad? Que cada quien dé como propuso en su corazón. Pero al final de las cosas, el propósito de esto es para que, teniendo todo, dice el versículo 8, todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para buena obra. El versículo 11 dice también que nosotros somos enriquecidos en todo, para toda liberalidad. O sea, liberalidad, es decir, dar desprendidamente. Y que esto produce al final en quienes reciben acciones de gracias que dan gloria a Dios. O sea que es una perspectiva totalmente a la inversa a lo que ese supuesto versículo sugiere. Nosotros
recibimos para dar, bendecir y para dar gloria a Dios. Y lo peligroso de creer esto, especialmente en nuestra relación con el Señor, o sea, pensar que es como dándole a Dios que entonces recibimos su gracia, porque el Evangelio es todo lo contrario, o sea, nosotros enemigos de Dios, pecadores, que lo rechazamos, que no lo amamos, que deseábamos hacer todo lo contrario a lo que Él decía en su palabra, aun si entre comillas nos portábamos bien, y no es... Nosotros no le dimos a Dios para recibir. En Juan es claro que Él nos amó primero. O sea, vosotros le amáis porque Él los amó primero. Y qué lindo sería poder reflejar, ¿no?, este evangelio en nuestras relaciones y en la forma como manejamos nuestro dinero. Y tenemos programas buenísimos de esta parte del dinero que hemos hecho con Ana Indira. Y los pueden buscar en Spotify y iTunes y todas esas cosas. Muy buenos. Y sí, me encanta eso de Corintios y cómo abunda esa expresión que nosotros podemos tener de dar de lo que Dios nos ha dado, sobreabunda en acciones de gracias para Dios. No es en alabanza para nosotros, es acciones de gracias que honran a Dios. Es Hechos 20:35 que dice también, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. O sea, ahí le cambiaron todo porque dice, más bienaventurado es dar que recibir. No, da, ¿cómo dice? Para recibir. Dar para recibir. Ajá. O sea, aquí le cambiaron el qué por el para y transgiversaron todo, ¿verdad? Hay un par de versículos más que tenemos acá. No sé si han puesto más los oyentes en muchísimo. Hay muchísimos más, no van a alcanzar el tiempo. Pero hay un comentario aquí de Josías Acosta. Dice, eso de dar para recibir es una mezcla de es mejor dar que recibir y Dios ama al dador alegre. ¿Ve? Ok. Una composición, un versículo compuesto. Tenemos los versículos simples y los versículos compuestos, ¿verdad? Se divide en sujeto, predicado. Yo creo que hay algo que realmente apunta a todos esos versículos falsos y que yo creo que se cambian para la conveniencia de nosotros. O sea, como que cambian la palabra, porque la palabra de Dios realmente, señores, hay algunas cosas que a nosotros no nos gustan de la palabra de Dios, como que nos choca, o sea, choca con nuestro pecado, con nuestro orgullo, pero realmente no deja de ser la palabra de Dios. Entonces, si tú le cambias, si tú coges una borra, por ejemplo, y no dice eso, pues entonces tú ya como que eso es como un pase libre a tú hacer lo que tú quieras y a justificar tu pecado, lo malo que tú haces. Entonces realmente yo, o sea, como que viendo todos los versículos yo pude como conectar eso, decir como que muchas personas hacen eso y quizás hemos caído en eso para justificar nuestros pecados y para decir como que no, Dios no dice eso y la palabra de Dios es la verdad y es como un espejo que nos hace ver realmente nuestro estado de verdad, así que o centrarlo también mucho en nosotros mismos. Exactamente. O sea, yoísmo. Como todo para mí. O sea, lo que es, si es que lo transgiversamos o sacamos también los versículos nosotros mismos de contexto, porque te estás autodando tu propia promesa o agarrándotela o adueñándotela, así como dicen algunas canciones del falso evangelio, arrebatándolas el lenguaje. Sí, declarándolas. Hay otro versículo famoso que no está en la Biblia. Qué bueno que hay otro no versículo. Yo creo que hay que decir hay otro no versículo. Sí, no es que es parte del frase entre frase / imagínense las comillas cuando digo versículo. Exacto. En este caso. Dice, Dios aprieta pero no ahorca. ¿Han escuchado eso? Sí, lo he escuchado. Sí. Sobre todo como cuando hay situaciones difíciles, situación económica, sufrimientos, como que tranquila mi hermana, Dios aprieta pero no ahorca. O sea que está más o menos relacionado con el de todo obra para bien, más o menos relacionado porque es como un versículo de consuelo, digamos, de ánimo, de que esto va a tener su fin y no va a ser para mal tuyo, sino que va a terminar bien, ¿no? Entonces, ¿pero qué dice la Biblia? Hay algo que podríamos de pronto equiparar aquí un poquito y está en 1 Corintios 10:13, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que podáis resistirla. Aquí en este texto la palabra tentación también puede ser traducida como pruebas. Entonces de ahí de pronto esta idea de este versículo es, ok,
al apretar es como una prueba. Y una horca es que básicamente tú tienes la salida, pero está simplificando algo que es mucho más glorioso, que es, te está hablando del carácter de Dios, dice fiel es Dios. Entonces, por eso es bonito hablar con la palabra de Dios, es lo único que nos puede dar. Si tú supieras que ese es uno de mis, creo que ese es mi versículo favorito, 1 Corintios 10:3, de verdad, a mí me encanta. Porque realmente habla de eso, como que, o sea, realmente con la tentación también viene la vía de escape. Y es como que muchas veces a mí me ha pasado que yo veo la vía de escape y yo no la tomo. Entonces, como que realmente se nota cuando es palabra del Señor. Porque, o sea, como que Dios, si alguien me dijeran, Dios se aprieta pero no ahorca, yo como que, normal. Pero realmente lo de 1 Corintios es otra cosa. Sí, como... y además que si tú dices así solamente eso, digamos, siendo creyente, tú estás haciendo una caricatura de Dios. Sí. Tú estás diciendo, Él caprichosamente está apretándote, pero no te va a ahorcar, no llega al punto de ahorcarte. O sea, está como, no te está dando es un consuelo real, no te está hablando del carácter amoroso y compasivo de Dios, de que realmente si tú eres un hijo de Dios, esta aflicción que estás pasando es para bien tuyo. O sea que nos perdemos tanto y también distorsionamos el carácter de nuestro Dios cuando tomamos esto como una palabra de ánimo. O sea que puede sonar inocente, jocoso, pero creo que es delicado cuando estamos hablando del carácter de nuestro Dios. Y me encanta cómo vemos en Hebreos, el capítulo 4, versículos 14 al 16, en el sentido de que sí, Dios aprieta pero no ahorca. Y no, que es lo que decía Jacobo, de que la verdad bíblica es mucho más gloriosa que estas frases que quizás nos pueden dejar sin la profundidad de lo que de verdad la Escritura nos dice. Dice Hebreos, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. O sea, que no solamente que él tiene, ahí he escuchado predicas que lo ilustran como que él tiene la mano en el cosito de la temperatura, que en la prueba en la que estás, Dios tiene la mano en el termostato. Y nosotros vemos en Hebreos que es mucho más que Él fue tentado en todo. Él tomó cuerpo de hombre, él se sometió a la tentación, así como nosotros somos tentados en nuestra vida. Y no solo eso, él no pecó en nuestro lugar. O sea, tú y yo, si eres creyente, delante de Dios, entre comillas, tú no pecaste porque la rectitud de Cristo te cubre. O sea, todo tu pecado, todo ha sido perdonado. Y no solo eso, sino que puedes acercarte con confianza a Dios. El Dios del que estabas separado, ahora puedes acercarte a Él y Él es tu amigo, tu padre, tu hermano, tu sacerdote. Y eso es preciosísimo. Amén. Tenemos un comentario acá en las redes. Dice, corregir amorosamente a los amigos que mencionan estos versículos erróneos es una oportunidad para predicar y leerles de la palabra a lo que realmente me encantó muy bueno, se refiere. Me encanta ese Sí, es como uno está pidiendo siempre como momentos o circunstancias para poder traer la palabra. Ahí está uno. Sí, porque realmente, y es bueno que gracias a la persona, déjame ver quién fue que lo puso. Ana Cordero. Muchísimas gracias, Ana Cordero, porque yo creo que, o sea, muchas veces uno nada más se queda como, ay no, en que yo soy más inteligente que tú, yo conozco más la Biblia que tú. Pero realmente tú la conoces en serio, tú la estás aplicando y es realmente, creo que es una muy buena oportunidad porque yo he visto, por lo menos en este país, por lo que puedo hablar, porque aquí es que vivo, que muchas personas mencionan la Biblia, mencionan como alguito, o algunos quizás esta misma frase que estamos mencionando, y tú quizás, o sea, uno pudiera reaccionar mal y decir como que reírse, como que, ¿qué es lo que él está diciendo? Eso, la Biblia no dice eso. Pero si tú te quedas ahí, ya tú perdiste la oportunidad de predicar. O sea, ya, y me encantó porque yo, de verdad, esa persona, Ana Cordero, yo nunca lo había visto así. Es como que
decir como que, wow, o sea, esta es una oportunidad para tú que sí conoces el evangelio por la gracia de Dios, traerle y predicarle el evangelio también, decirle no es así, pero es de esta manera. En humildad. En humildad, exactamente, no con amor. Porque no. uno mismo cuántas cosas uno se ha creído, uno porque, o sea, de verdad, Dios con el tiempo le va a uno mostrando, no, mira, esto no era así, no, mira, lo que dice, lo que digo es esto, y uno va aprendiendo en el camino. Yo creo que ciertamente uno no puede venir y me encanta, mejor dicho, me encanta esa... Señores, hay uno más, se nos está acabando el tiempo, pero no queremos irnos sin este. Hay muchos que han estado escribiendo en las redes sociales, no los vamos a alcanzar a decir todos, pero hay uno también que siempre se dice y es el de todos somos hijos de Dios. Somos todos hijos de Dios. Ese se oye bastante, especialmente en nuestros países latinos. Se oye mucho. Sí, no, porque todos somos hijos de Dios. Sobre todo ahora, como que en estos tiempos más que antes, ¿no? Sí, porque suena muy inclusivo. Ajá, suena muy inclusivo. O sea, Dios no tiene favoritos. En estos tiempos progresistas, se escucha más. Y bueno, y yo lo he escuchado en contextos también como para evadir la responsabilidad individual. ¿Y a qué me refiero con eso? Y es no reconocer el pecado individual. Ese es el punto. Entonces, yo soy así, el Señor me ama así, yo soy su hijo. Entonces no hay un arrepentimiento, no hay un cambio de actitud hacia el pecado. Es como que asumimos que es parte de la identidad que de alguna manera no es estorbo para que yo sea hijo de Dios, pero eso no es lo que la palabra dice. Nosotros, si todos fuéramos hijos, entonces no era necesidad de evangelio. Claro. Exactamente. Porque al final de cuentas, por eso es que gracias a la obra de Cristo podemos ser llamados hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos hijos de Dios. Entonces, y nos ha dado espíritu de adopción para que clamemos Abba Padre. Es un espíritu de adopción y si uno es adoptado es porque no era hijo. Exacto. Entonces, ahí se cae el asunto. Si yo estoy en una conversación y estoy hablando del evangelio y eso es una objeción, todos somos hijos de Dios. No, eso es otro peldaño más para presentar la palabra de Dios. Y hay versículos en que tú puedes claramente apuntarle, mira, no, la verdad es que si estás en Cristo eres enemigo de Dios, estás sin Dios y sin esperanza. Pero si vienes en arrepentimiento y fe delante del Señor y confiesas a Cristo como Salvador, entonces nacerás a nueva vida y serás adoptado en la familia de Dios. Entonces ahí sí se puede cumplir esa promesa y es inclusivo para todos. O sea, mientras tú vengas a Cristo en arrepentimiento y fe, sí es inclusivo para todos, ¿verdad? O sea, llamados a todos los tipos exacto, de pecadores. Todos, exactamente. Todos. Hay uno parecido, muy, muy parecido a ese, que es que Dios te acepta tal como eres. No sé si lo han escuchado. Y es como que realmente en nuestra misma iglesia lo han hablado, que no, que Dios no nos acepta tal como eres. Dios nos acepta a pesar de él. Pero realmente Él nos llama a la santidad. Y también en un pasaje también en los evangelios habla de que es necesario nacer de nuevo. O sea, ¿cómo yo voy a nacer de nuevo si Dios me acepta como yo soy? O sea, entonces... Y en parte, o sea, somos... Y eso fue expuesto en nuestra congregación el domingo pasado. Si estamos en Cristo, estamos literalmente revestidos de Cristo. Y eso quiere decir que cuando Dios nos ve, Él ve a Cristo. Entonces, si eso es así, no es tal cual somos. Es por lo que es Él. Exactamente. Y el llamado también es ahora, en el caminar de santificación, es a revestirnos de Cristo. Entonces, hay una doble aplicación en ese punto. Yo creo que podemos leer un versículo al respecto. Ay, no, señores, se me para fue. abajo, un poquito para abajo. Se me fue. Ya lo encontré. Perdón. En Juan 1:11 al 13 dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Les dio el derecho, ¿verdad? Hay que remarcar esa parte. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad, ni de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino, o sea, de la voluntad de Dios, ¿verdad? Amén. O sea, fuimos adoptados y se nos dio. No es que todos nacimos siendo hijos de Dios. Y a los que creen en su nombre. O sea que, de verdad, otra vez, yo no quisiera como, ya estamos en la recta final de este programa y la idea es, como hemos hablado a lo largo de estas frases,
si hemos pensado de esta manera y algunas de estas frases nos dan cierta verdad como esperancita de que las cosas obran para bien, de que todos somos hijos de Dios, yo creo que hay una esperanza mucho más profunda, mucho más real y mucho más cierta que lo que frases como estas pudieran darnos, y es nuestro Señor Jesús. Él es nuestra esperanza, y el que cree en Él, y si tú nos escuchas y no has creído en Él o no estás seguro de que crees en Él, a todos los que creen en su nombre les da el derecho de ser hijos de Él. Así que no hay pecado que Él no pueda perdonar en tu vida. La idea es venir a Él en arrepentimiento y fe, creer que esa sangre de Jesús limpia todo nuestro pecado y podemos ser hijos de Él. Y yo creo que eso es una razón para gozarnos, para celebrar, para alegrarnos y para motivarnos a traer a otros, en base al comentario de Ana, traer a otros a ese Jesús, ¿verdad? Amén. Que nos ha salvado y que nos da una esperanza mucho mayor de lo que nosotros podemos entender o imaginar. Y a los que ya estamos a seguir estudiando la palabra con diligencia, lo voy a volver a leer ya casi para cerrar en 2 Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. No di que por ahí está, por ahí en la Biblia, en una de las páginas. Entre Génesis y Apocalipsis. Por ahí lo vas a encontrar. Evangelio. Así es, eso nos anima y nos debe motivar a estudiar más con diligencia la palabra del Señor. Y gracias a cada oyente. Producción no está sacando. No está corriendo. Hay que darle las gracias a cada oyente que ha participado, de verdad. Sí, yo quería decir algo antes de cerrar. Realmente vayan a nuestras redes sociales, a Instagram, @joven en la radio. Es que no puedo pensar bajo presión. Y realmente nosotros hicimos una dinámica en el cual hay un template, o sea, una plantilla para que pongan 3 versículos falsos. Y aprovechen también y pongan uno de verdad. Y como que ya yo, Vivi y yo ya hicimos nuestra parte. Así que vayan a nuestras redes sociales y nada, esperemos que les haya gustado este programa muy bueno. Gracias por su sintonía. Muchas gracias por la sintonía. Hasta el próximo viernes. Bendiciones. Bye.